Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, el Evangelio nos enseña sobre el nombre del precursor. Tomado del Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que le oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, estamos celebrando la Natividad de San Juan Bautista, una fecha muy importante porque es el nacimiento del precursor, quien va a preparar el camino para que el pueblo tenga el corazón bien dispuesto para acoger al Mesías, al Hijo de Dios. Y hoy, queridos hermanos, en el Evangelio se nos narra esta gran misericordia que Dios tiene con su pueblo, pero también con Isabel. Nos dice la palabra que a Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. Y esto es muy cierto, queridos hermanos. Dios había prometido a Abraham tierra y descendencia. Y por eso, en la mentalidad del pueblo judío, quien no gozaba de la dicha de ser padre, de tener un hijo, entonces se le consideraba que estaba fuera de la bendición del Señor. En definitiva, no tener hijos era una maldición del Señor. Así se pensaba antiguamente. Y por eso, cuando Isabel da luz en la vejez, sus vecinos y parientes alaban al Señor y la felicitan. ¿Por qué? Porque el Señor le había hecho una gran misericordia, le había dado esa promesa de la descendencia, y así este hijo gozaba también de la promesa de la tierra. Y esto significa un gran gozo para Isabel, pues el Señor había quitado su afrenta delante de todos, y por eso todos la felicitan. También nosotros, queridos hermanos, hemos de bendecir al Señor y alabar su gran misericordia, porque el nacimiento del precursor de Juan el Bautista anuncia la llegada del Mesías, y en esto consiste la gran misericordia de Dios, porque Dios va a visitar a su pueblo, y así nos va a otorgar la salvación en su Hijo Jesucristo. Pidamos pues, hermanos, al Señor nos conceda un corazón que le alabe siempre, que le demos gloria por la gran misericordia que ha tenido con nosotros. Él ha visitado a su pueblo y ha preparado al precursor en Juan el Bautista, que también nosotros, felicitándonos por esta visita del Señor, que también nosotros alabemos al Señor con alegría por esta gran misericordia que ha tenido con su pueblo. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que a los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. Esta es una tradición humana, como vemos a veces en nuestras familias. El hijo toma el nombre del padre, la hija toma el nombre de la madre. Estas costumbres cada vez van siendo más débiles, y por eso los familiares y parientes lo llamaban Zacarías como a su padre, porque tenían esta mentalidad, tenían esta tradición humana. Y sin embargo, Isabel quiere cumplir la palabra de Dios. El ángel le anunció que el nombre del precursor iba a ser Juan, y por eso el Evangelio nos dice: la madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Este es el nombre que el Señor le ha dado, y yo quiero cumplir su voluntad. Y ciertamente, queridos hermanos, el nombre de Juan significa Dios es favorable, Dios es misericordioso. Y es que Dios ha hecho una gran misericordia a Isabel. Por eso Juan es el hijo de la misericordia. Pero ante la propuesta de la madre le replican:
Ninguno de tus parientes se llama así. Ellos están encerrados en sus tradiciones humanas y por eso se dirigen por medio de señas a Zacarías el padre, para preguntarle cómo quería que se llamase su hijo. Y Zacarías, que no había creído en la palabra del Señor, que había quedado mudo por dudar del poder del Señor, con señas pide una tablilla y escribe: Juan es su nombre. Qué hermoso, queridos hermanos, porque es la oportunidad que Dios da a Zacarías para que se una al plan de salvación. Él no se enterca, sino que ha aprendido la lección, ha aprendido la humildad, a confiar en la palabra del Señor, y por eso escribe: Juan es su nombre. Todos se quedan extrañados. Y ante esta obediencia de Zacarías a la palabra de Dios, no dice la palabra que inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Y muchas veces en nuestra vida es así, queridos hermanos. ¿Cuántas veces hemos dudado de la palabra del Señor, de su promesa, de su poder? Y eso nos vuelve mudos, porque no proclamamos su palabra, no confiamos en el Señor y por lo tanto no le alabamos, no le bendecimos, no damos testimonio a nuestra vida. Pero cuando nosotros aprovechamos las oportunidades que Dios nos da en nuestra vida y somos obedientes a su palabra, entonces se nos suelta la boca y la lengua para bendecir al Señor. Porque nuestra vida sea así, un bendecir a Dios, que cumpliendo la voluntad del Padre, realizando su santa voluntad, podamos dejar la mudez del pecado. De esta manera nuestra vida va a ser un testimonial el amor de Dios en nosotros, su misericordia. Y así, en este espíritu y en verdad, bendeciremos sinceramente el nombre de Dios, pues que el Señor nos conceda diligencia para realizar su santa voluntad, que si le hemos fallado, que si hemos dudado, que aprovechemos las oportunidades que Dios nos da, que nos convirtamos, para que así, quebrantada nuestra mudez por el pecado, bendigamos al Señor con el testimonio de una vida santa. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que le oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer este niño? Qué interesante, queridos hermanos. El pueblo ve los signos de Dios, ve que Isabel en la vejez da a luz a su primogénito. Han contemplado que Zacarías, quebrantada su mudez, ha bendecido y alabado a Dios. Ve tantas cosas hermosas y maravillosas y por eso reflexionan diciendo: ¿qué va a hacer este niño? Y es que ciertamente Juan el Bautista es el precursor del Señor. Como hemos dicho al inicio, él va a preparar el corazón para que el pueblo acoja al Mesías. Y en ese sentido, queridos hermanos, también nosotros hemos de dejarnos anunciar la palabra. Hemos de dejarnos preparar el corazón para recibir siempre a Jesús en nuestras vidas. Pero también nosotros contemplemos las maravillas que Dios hace en nuestra vida, para que nosotros seamos precursores del Señor en el corazón de los demás, que vayamos preparando el camino en el corazón de muchos hermanos, para que ellos puedan acoger con alegría a Jesús y se vean iluminados con su palabra. Pues que también los demás, nuestros vecinos, vean que la mano de Dios está con nosotros, si somos fieles a Él, si guardamos su palabra, si vivimos con alegría el Evangelio. Solo así creceremos en gracia y nuestro carácter profético se va a ir afianzando, porque a esto nos llama el Señor, y esto por el bautismo, a anunciar su palabra y a denunciar el pecado, practicando las obras de misericordia. Y al final puntualiza el Evangelio: ya muy de repente, ausentes sus padres, tal vez muertos por la vejez, nos dice la palabra que vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Juan el Bautista va a forjar su espíritu, va a preparar su mente y su corazón para anunciar la cercanía del Señor, para preparar nuestro corazón a la venida de Jesús. Pues queridos hermanos, también nosotros, que contemplando las maravillas que Dios hace en nosotros, podamos reflejar que tu mano está en nosotros. Te pedimos forjes nuestro carácter profético para anunciar con alegría tu palabra y denunciar el pecado. Y así como Juan el Bautista, preparemos nuestra mente y nuestro corazón para anunciar con fuerza tu palabra de salvación. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta solemnidad de la Natividad de San Juan el Bautista. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos concedas el espíritu de alabanza para alabar tu misericordia, porque siempre cumples tus promesas. Tú nos has regalado el precursor para prepararte un pueblo bien dispuesto para anunciar tu venida, tu salvación, Jesús. En segundo lugar, Señor, te pedimos nos concedas diligencia para cumplir tu santa voluntad. Y si hemos dudado de tu palabra, aprovechemos la oportunidad de la conversión. Así como Zacarías, que cumplamos tu santa voluntad para que así se quebrante la mudez del pecado y así podamos anunciar con alegría la buena nueva del reino. Ayúdanos así a bendecir a tu Padre con el testimonio de una vida santa. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón meditativo,
que reflexionando las maravillas que tú haces con nosotros, podamos ser dóciles a tu Espíritu, para que así manifestemos con nuestra vida que tu mano está con nosotros. Afianza, Señor, nuestro carácter profético para anunciar tu palabra con alegría y denunciar el pecado. Que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para ser instruidos por ti en tu palabra y así presentarnos en medio del mundo anunciando tu cercanía, Jesús, así como Juan el Bautista anunció con fuerza y avivó la esperanza de tu pueblo para que te acogiera en su corazón y así tú les alcances la salvación. Que también nosotros te acojamos, Jesús, y nos convirtamos también en precursores tuyos para que muchos hermanos nuestros puedan acogerte en su corazón. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.